Soy de Puerto Rico y vivía en un pueblo pequeño del centro de la isla. Puedo decir que fue a los 15 años cuando Dios contestó mi oración de ser real en mi vida, de ser presente, de estar, de ser una realidad, vamos a decir. Porque aunque crecí en un hogar donde era un hogar donde se enseñaba la fe cristiana y me desarrollé en un ambiente de una comunidad de fe, para mí Dios era como, ¿sabes? El Señor de los Anillos, Gandalf, un anciano de barbas largas con un bastón listo para darme en la cabeza cuando yo hacía algo malo. Así que yo pues era un Dios allá muy de lejos, que le tenía así un poco de temor porque tenía mucho temor tal vez de su castigo. Pero a pesar de todo, de verdad que me sentía, aunque me sentía bien con mi vida, tenía buenos amigos, estaba bien en la escuela, tenía una buena relación con mis padres y tenía pues lo que todo el mundo quisiera tener. Realmente tenía un vacío existencial, me sentía muy insatisfecha, me sentía muy incompleta. Y entonces, un verano, mi prima, que vivía en el área metropolitana, trajo un grupo de jóvenes a mi pueblo. Y estos jóvenes tenían una particularidad muy grande, porque en estos años, que fue en los años, bueno, si dije que fue a los 15 años, ¿verdad? Ya están sacando la matemática. Pues en esos años en Puerto Rico hubo un mover de Dios muy especial en la comunidad universitaria. Muchos jóvenes volvieron sus corazones a Dios. Muchos jóvenes confiaron sus vidas a Dios y Dios empezó a hacer a nivel de los campus universitarios cosas increíbles. Así que mi prima trae un grupo de sus amigos para Jayuya a unas fiestas patronales. Ya ustedes saben cómo son las fiestas patronales en los pueblos pequeños, ¿verdad? Especialmente porque pues, todos nos conocemos y hay mucho bullicio, etc. Así que estos muchachos, a este mover del espíritu en los campos universitarios le llamaron los catacumbas, porque ellos no se reunían en los templos ni en las estructuras conocidas como las iglesias, sino que se reunían en las plazas, en los parques, debajo de los árboles, debajo de los puentes, allí donde ellos tuvieran una audiencia para proclamar y para compartir lo que Dios había hecho en sus vidas, ellos lo iban a hacer. Así que estos radicales vinieron a mi pueblo y pues mi prima los trajo a mi iglesia y pues yo era de la iglesia, ¿verdad? Así que nos fuimos a las fiestas patronales y ¿quién me iba a sospechar yo? Ellos se sentaron al frente, le decían aquí kioscos, de los kioscos, donde venden cerveza y todo ese tipo. Bueno, los bares, etcétera, pero esos que son por las fiestas patronales. Así que sentaron en un círculo frente a los kioscos, todo el mundo ahí pues me conoce, es como vivir en Casarabonela o en algún lugar de esto. Y se sentaron allí y uno por uno empezó, se levantaba a contar su historia de cómo Dios había transformado sus vidas. Uno tras uno. Y yo, bueno, y entonces entre una cosa y otra pues también cantaba. Y yo pensaba para mí, yo también estaba sentada allí porque yo iba a la iglesia, ¿verdad? Y pues ellos estaban con mi prima. Pero yo pensaba para mí adentro, si ellos me piden que yo me levante y cuente mi historia, que lo que Dios ha hecho en mi vida, yo caigo aquí, yo flipo, como dicen la verdad, yo caigo muerta porque yo no tengo nada que contar. Yo no conozco a Dios. Yo no puedo decir que Dios ha transformado mi vida. Así que yo, esa noche pasó, no me llamaron, gracias a Dios. Pero ellos se fueron y yo me quedé con un gran cuestionamiento. Y yo pensé, yo no conozco a Dios. No tengo esa relación que ellos conocen, que ellos tienen. Yo no tengo nada que contar. Así que yo empecé a orar y yo le decía a Dios, si tú eres real, si tú realmente puedes tocar la vida, si tú realmente puedes hablar a mi corazón, pues revélate a mí también, yo te quiero conocer. Así que ese verano, al final del verano, hubo una reunión en mi iglesia. Yo no recuerdo de qué fue lo que el hombre estaba hablando ese día, pero sí recuerdo entender por primera vez en mi vida todas aquellas historias que yo había escuchado acerca de Jesús. De repente aquella cruz
se tornó personal. Aquel Jesús, aquel Dios que había descendido y se había hecho hombre, lo hizo por mí. Y aquel versículo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, tenía un nombre, porque de tal manera amó Dios a Elba. Y yo sentí que Dios me amaba. Y me sentí por primera vez no tan la gran persona, sino alguien muy pequeño. Alguien que había ofendido a Dios por causa de la inconsciencia, de la indiferencia. Y lloré mucho porque me sentí sumamente amada. Y el Evangelio para mí aquella noche se convirtió en una realidad. Y Jesús se convirtió en alguien personal para mí. Y de ahí en adelante he ido caminando con el Señor. Y como esto es una relación, pues uno sigue aprendiendo toda la vida. Así que soy ya una vieja y todavía sigo aprendiendo. Porque esto es como cuando uno tiene amigos o cuando uno se casa con alguien que uno sigue conociendo y aprendiendo y teniendo aventuras y divirtiéndose y llorando y riendo.